Hola, mi nombre es Eliud Hernández. Vivo en Estados Unidos, en un estado llamado Texas. Vivo hacia el sur. Estoy frontera con México, en un estado que se llama Tamaulipas. Vivo en una ciudad que se llama McAllen, Texas. Tengo 51 años, tengo dos vocaciones. Hago marketing para una agencia de enfermeras y también soy cantautor y músico. Toco en todo tipo de eventos, que bodas, cumpleaños, toco en restaurantes, bares. Eh, Eso me ayuda mucho con mi economía, tener esa habilidad de poder cantar y tocar guitarra. Y aparte, como artista, me llamo Leonardo. Mi nombre real es Eliud, pero todo el mundo en las redes sociales me conoce como Leonardo. Vivo en esta área donde estoy frontera con México y estoy en un lugar donde no es ni Estados Unidos ni es México, como que es una combinación de las dos cosas. Y en esta área hay el catolicismo, hay mucha iglesia evangélica, hay mucho ocultismo y hay mucha nueva era en esta área. Y está todo como que combinado, entremezclado nuestra cultura. Entonces, mi mamá viene de una familia católica. Mi papá fue un niño de la calle de Monterrey, Nuevo León, que está más 2 horas adentro de donde yo vivo. No está muy lejos, pero es totalmente otro mundo. Entonces, mi papá y mi mamá se conocen aquí en Reynosa, cuando mi papá tocaba en un grupo muy reconocido, que aquí se llama Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Es un grupo muy, muy famoso en esta área, en todo México y todo Estados Unidos. Mi papá estaba en esa banda, era el baterista. Entonces vengo de una familia donde la música mexicana, norteña, es muy como que está muy impregnado en mi familia por mi papá. Y también la familia de mi mamá es una familia católica que le gusta mucho el mariachi y ese tipo de música, ¿no? Entonces, esa es mi cultura. Eh, pero bueno, a los 6 años, mi mamá, bueno, antes de eso yo fui bautizado como católico, lo sé porque he visto fotos, pero mi mamá nunca me dijo, te bautizo en la iglesia católica. Yo me di cuenta después, muchos años después, por fotos, álbumes de la familia, ¿no? Entonces, eh, mi mamá eh, nos metió en la secta llamada Testigos de Jehová. Es una secta muy amargada, puedo decir. ¿Por qué amargada? Número uno, porque pues no puedes celebrar absolutamente nada. Ningún cumpleaños, el Día de las Madres, Navidad, obviamente no puedes, Navidad no puedes. O sea, no puedes celebrar absolutamente nada, con la excepción de bodas y que se le llama el memorial, o sea, cuando Jesús eh, resucita, lo único. Pero en la teología de los testigos de Jehová, yo les puedo decir con toda certeza que es la más anticatólica. Yo, niño de 6 años, se llama Salón del Reino, ¿verdad? Su congregación es el Salón del Reino, su iglesia, y vas y estoy escuchando a los ancianos y siempre decían que la iglesia católica era la ramera de los últimos tiempos en el libro de Revelación. Entonces, desde muy niño yo tenía ese concepto de la iglesia católica. Jamás pensé que yo algún día iba a llegar a ser católico. Aparte de eso, no creen que Jesús es Dios, creen que Jesús fue un ser humano muy bueno, y algunos creen que también que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces, mucha confusión. Un dato importante que quiero compartir con ustedes ahorita. Hace poquito, una de mis amigas que crecimos juntos como testigos de Jehová, me la encontré en su trabajo. Como hago marketing para una agencia de enfermeras. Fui a un hospital donde ella trabajaba y empezamos a platicar. Y le dije, oye, si piensas que Jesús simplemente es un nombre común y corriente, pero bueno,
Entonces, ¿para qué murió? Porque un hombre normal que muera, que sea crucificado, es imposible que cubra los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro. El único que puede cubrir esos pecados es Dios mismo. Y ella se quedó muy pensativa y dijo, es que me dice, tienes mucha razón. Pero bueno, como testigo de Jehová, era yo un niño muy involucrado. Era un niño que me encantaba leer la Biblia, su Biblia de ellos. Me acuerdo que en las noches a veces me escapaba al coche y empezaba a leer la Biblia en el coche. Yo iba a predicar todos los sábados y domingos. Iba a tocar puertas en las mañanas, a hablarle de las nuevas buenas del reino. Muy involucrado. A los 8 años yo ya daba, yo ya hablaba en el púlpito hablando sobre la Biblia. Entonces era una persona muy involucrada, una persona que ya tenía muchas tendencias espirituales, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero contarles también que en mi casa, mi papá era músico, mi papá no estaba involucrado en la sección de religión en lo absoluto. Mi papá normalmente a veces no estaba, muy ocupado con sus producciones, con sus grupos norteños, y mi mamá era la encargada de nosotros. Y lo que les puedo contar es que en mi casa hubo mucho abuso verbal, pero extremo, hubo mucho abuso físico extremo. Entonces fue un niño con mucho miedo, un niño totalmente traumatizado, totalmente herido. Recuerdo muy tristemente que a los 8 años, me acuerdo que me encerraba en el baño y me golpeaba, yo mismo me golpeaba, me pegaba en la cabeza y le pedía a Dios, por favor, mátame, ya no quiero vivir. O sea, yo a los 8 años yo ya estaba listo para morir por tanta presión que estaba viviendo con mi familia, mucha violencia verbal, emocional, física. Aparte no podía participar en deportes, en la escuela. Es más, no podíamos ni saludar la bandera. Si alguien destronaba, no podemos hacer salud tampoco. O sea, no podía expresarme, no podía, yo era muy bueno para los deportes, no podía ejercer el deporte, tampoco la música, violencia verbal, emocional, golpes, eh, una niñez muy, muy, muy fea, sinceramente, les lo digo de todo corazón, y jamás pensé ser católico, porque aparte de todo lo que estoy contando, las hermanas de mi mamá pues eran católicas, culturales, pero también practicaban la brujería. Entonces, por eso les comenté al principio, en esta área donde yo estoy, frontera con México, es muy común que la gente católica no bien formada también practique brujería, lecturas del tarot, ir con señores para que tengan limpias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, escuchando con los testigos de Jehová que la Iglesia Católica es la ramera de los últimos tiempos, que es una religión pagana, y ver a mis tías, era como que ya estaba totalmente, ya tenía una nube que me cegaba en la vida, porque ya estaba lleno de heridas, ya no tenía autoestima, no era muy bueno para comunicar, para hablar, era súper penoso. Y al mismo tiempo, lo positivo que puedo contar ahorita es que mi papá, como era músico y tenía muchos eventos, conciertos, pues yo era su cargador, le cargaba los instrumentos, las bocinas, de los como 7 años más o menos, y yo ya le ayudaba a mi papá. En aquel entonces había algo que se llamaba cassettes, y vendía los cassettes a la gente, o sea, me pagaban, tenía el dinero, se lo daba a mi papá. Todo eso como que, sí, eso sí puedo decir que me formó mucho, es tener iniciativa, porque como era el mayor, yo soy el mayor de 4, mi papá me decía que como el hombre mayor tenía que tener mucha iniciativa, me enseñó a cambiar las llantas del coche. En ese aspecto mi papá me preparó para ser útil, ¿no? Pero bueno, entonces yo era su cargador, era su vendedor, y como a los 13 años hubo algo que vi en mi casa, que fue algo que me impactó mucho, que me volvió a destruir mi alma. Y en ese entonces mi papá me presentó a un grupo que se llama The Beatles.
Y yo me enamoré de The Beatles, ¿no? Y mi papá era norteño y mi papá le molestaba mucho que me gustaba mucho la música de los Beatles, me gustaba mucho el rock pop, me gustaba mucho Timbiriche, otro grupo muy conocido acá en Monterrey, en México y Estados Unidos, me gustaba mucho Enanitos Verdes. Eh, entonces mi papá como que se enojaba mucho conmigo porque me gustaba el rock. Entonces yo le decía, papá, si tú mismo me presentaste esta música, ¿por qué te enojas conmigo? ¿No? Entonces hubo otra riña más, o sea, me sentía más reprimido porque ahora no podía ni escuchar mi música. Me acuerdo que cuando estaba en noveno, en la prepa, tenía un amigo que me estaba vendiendo los discos de The Beatles, ¿no? Me los vendía por $5 y tenía una gran colección de discos. Yo escuchando los Beatles en mi casa, eh, era, su música me transportaba y me olvidaba del infierno que yo estaba viviendo, porque todo esto lo que les estoy contando era de todos los días, o sea, no era abuso verbal un día y de repente pasaban meses y meses y no, era esto de todos los días. O sea, mi formación como ser humano traumática, totalmente, no pensaba coherentemente bien, porque no, me sentía con mucho miedo. Yo vivía con mucho miedo todos los días. Aparte de todo, es algo que no conté ahorita, es que desde muy niño tenía yo ataques demoníacos. Me golpeaban, me despertaban, me asustaban, mis sueños que tenía pesadillas horribles. O sea, toda mi niñez, mi adolescencia hasta los 13 años, 14 años, yo tenía mucho miedo. Aparte, mi mamá no me dejaba salir con mis amigos, me encerraba todo el fin de semana, yo llorando el fin de semana porque pues estar encerrado en un cuarto todo el fin de semana para un niño, para un adolescente es traumante, sinceramente. O sea, no pude hacer nada. No música, no deportes, no celebraciones, no nada, cero. Entonces, lo que pasa, mi papá, como les comenté hace rato, era productor musical, tenía sus grupos norteños. Entonces, se le ocurre la idea a mi papá que se quería volver a su tierra natal, que es Monterrey, Nuevo León, México, porque había mucha oportunidad para crecimiento para él, para allá. Entonces, mi familia se fue, yo me quedé para terminar la prepa, me quedé con mi abuelo, con mi abuela. Mi abuela era una santa, sinceramente, una mujer con mucho, mucho amor. Yo puedo decir con toda certeza que fue la mujer la mujer que me amó correctamente, ordenadamente, me amaba mucho. Ella me defendía a mi mamá, me acuerdo. Pero mi abuelo era tremendo. Y recuerdo que una vez que estaba en su casa, estaba afuera y estaba platicando con mi papá y empezó a hablar muy mal de mí, ya no me quería ir. Me dolió mucho, me acuerdo que le hablé a mi papá, le dije, ven por mí, por favor. Y mi papá, pues bien contento, se vino por mí y me fui a Monterrey, Nuevo León. Lo padre de Monterrey, Nuevo León, que allá la gente es una gente muy platicadora, muy amistosa, una gente muy llevada, y me adapté. En Monterrey puedo decir que empecé a desarrollar mi personalidad, empecé a hablar mucho, empecé a expresarme mucho, me juntaba con los amigos de mi papá tenían hijos, me juntaba con los hijos, es más, me juntaba con mi papá y sus amigos también, me juntaba con los primos de los hijos también, me juntaba con toda la raza, como decimos acá en México, y me hice muy amistoso, me hice muy comunicativo. Ya a esa edad ya tenía 16 años, me empezaba a defender con mi papá. Y aparte mi papá me apoyaba mucho para salir. Ya mi papá me detenía a mi mamá y me dejaba salir con mis amigos. Es más, empecé a salir con chicas también. Me desarrollé mucho en esos años. Pero un día mi papá y la familia nos regresamos a McAllen, Texas, porque va a comprar una recámara nueva y teníamos una van y las vanes en los 90 estaban enormes y teníamos un carro también, un coche, y mi papá y yo nos venimos en la van, mi mamá, mis hermanos en el coche, llenamos todo la van, los colchones, todo, y nos paramos en Reynosa, Tamaulipas, México, que es frontera, la ciudad de frontera aquí con McAllen, y cenamos muy rico.
comimos cabrito, es una comida muy tradicional acá en México, muy rica. Comimos como reyes, andábamos súper felices. Mi papá estaba trabajando en proyectos de música muy importantes. En México hay un grupo muy popular en aquellos años que se llamaba el Grupo Límite, que la cantante es Alicia Villarreal. En Monterrey mi papá lo consideran el séptimo límite porque mi papá descubrió a Alicia Villarreal y descubrió a los chicos, que era un grupo que se llamaba Taurus. Eran dos proyectos que él tenía cuando estábamos comiendo, cenando ahí en Reynosa. Y en este camino nos vamos mi papá y yo. Mi hermano Carlos, estaba, se estaba con los colchones, como que sentado, se estaba apoyando en los colchones, yo sentado en el sillón, mi papá manejando. Pero a mitad de camino, bendito Dios, a mi hermano le da sueño y se va con mi mamá en el coche. Nada más somos yo y mi papá. Y mi papá y yo ya platicamos del universo, platicamos de Dios, platicamos de religión, platicamos mucho de los Beatles, de la música. Me empezó a regañar, me empezó a levantar la voz, y yo me empecé a defender. Íbamos muy, muy alterados los dos, porque a esa edad yo ya no me dejaba. Yo le decía, papá, ¿por qué me hablas así? Si yo soy tu hijo, no hay necesidad de que me hables tan feo. Y me decía siempre, es que lo que pasa, la vida es muy dura, a mí la vida me trató muy mal y te estoy preparando para la vida. Pero tú eres mi papá, no hay necesidad de que me hables tan feo, con esas palabras tan feas. Y él me decía, bueno, analiza lo que te estoy diciendo. Y ya estábamos entrando en Monterrey, Nuevo León. La carretera se llama Constitución, y noté que había construcción a mi mano derecha. Y cuando él me dice, analice lo que estoy diciendo, me pongo a ver la construcción y de repente siento que mi papá le acelera mucho a la camioneta. Y de repente se hizo una velocidad normal, se fue súper rápido. Y para cuando volteo, lo veo a él con los ojos abiertos. Nos fuimos contra el muro a todo lo que da. Fue impactante. Fue un momento en mi vida que no se me olvida. A mí no me pasó nada. Obviamente mi ángel de la guarda me salvó. Los colchones me cubrieron, me cubrieron, y aunque las llantas de la van saltaron, quedó 8 agarros la van, a mí no me pasó nada. Desgraciadamente mi papá, el volante le quebró las costillas y le rompieron el hígado a mi papá. Entonces estaba sangrando por dentro, viene la ambulancia, y fue difícil sacarme porque estaban las puertas atoradas, la verdad. Viene la ambulancia y vamos al mejor hospital de Monterrey, que parece que se llama el Muguerza. No puedo, realmente ahorita no me acuerdo cómo se llama el hospital, es lo de menos. Y desgraciadamente pasaron como 3 horas para que lo atendieran. Entonces no sabíamos, pero estaba sangrando por dentro. Y a mí no me pasó nada. Me acuerdo que la gente, los enfermeros y el doctor me estaban revisando. Este es un toro. Estaba yo, no me pasó nada. O sea, estaban asombrados que no me había pasado nada, ¿no? Desgraciadamente, mi papá por fin de 3 horas entra en cirugía. El doctor lo sella, se da cuenta que no cerró la parte de abajo del hígado y sigue sangrando. Lo vuelven a abrir y su corazón se paró y murió. Yo lo vi, estaba súper inflamado. Cuando me dicen que ya falleció, yo me volví loco. Aunque yo tenía una relación tóxica con mi papá, de amor y odio, pues era puberto, ¿no? Tenía 17, ya tenía 17 años recién cumplidos. Eso fue a principios del 92, el 4 de enero de 1992 que pasó esto. Y me afectó demasiado, y más que mi mamá me echaba la culpa por el accidente, me sentí culpable por muchos años. Me tardé como 5 años para poder contar la historia de mi papá, cómo pasó todo, para no llorar, porque antes lloraba. Me encerraba en la oficina
Bueno, ya falleció mi papá y nos regresamos para McAllen, ¿no? Teníamos una oficina y todas las noches escuchando su música, porque él era compositor y escuchaba sus canciones, él y la guitarra, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, mi mamá primero me metió como testigo de Jehová, que te prohíbe todo. Después, en esa etapa, me lleva con una señora aquí en Reynosa. Yo vivo en McAllen, me lleva a Reynosa una señora que se dedica a la angiología, a los cristales, a las meditaciones, a las cosas de mayas, cosas así de esa forma, ¿no? Y en ese momento yo no sabía qué era, no sabía que era la nueva era, obviamente, pero mi mamá le dio la brillante, se le ocurrió la brillante idea de llevarme con esa señora porque mis tías la habían recomendado, porque algunas de mis tías ya habían ido, acuerdan que eran católicas y fueron con una señora que se dedicaba a la nueva era, que en ese entonces no sabía que era la nueva era. Pero bueno, empiezo a ir con ella, me empieza a decir, tu ángel te está diciendo esto, te está diciendo el otro, estoy haciendo meditaciones, me da cristales, y ahí empieza mi vida espiritual con la nueva era, el New Age. Y me gustó porque me sentí, me trajo mucha tranquilidad. Vi que a mi mamá le gustó mucho, que estaba más tranquilo. Vi que la gente, mi familia como que estaban muy felices que estaba yendo con la señora. Y después pasaron unos años. Después una tía habló de le contó a mi mamá de un psicoterapéutico que ella estaba viendo aquí en Estados Unidos, aquí en McAllen, que era muy bueno también y que le estaba ayudando mucho. Porque ella también tuvo una niñez muy fea y algunas de mis tías estaban muy tramadas por cosas que le pasaron a ellas, niñas. Y entonces en esos días, porque ya estaba viendo la señora y empecé a tener muchos sueños muy feos, muy raros, sueños como por ejemplo que estoy en un cuarto y está la Biblia en el medio y estaba volando por todas partes. Y en ese sueño yo estaba también perdiendo el control y sentía que me estaban como que una fuerza me estaba tirando a un lado del cuarto, después al otro. Sueños horribles, sentía como que se sentían muy reales. Entonces le conté a mi tía, sabes que te voy a llevar con un psicoterapéutico que te va a dar mucho, me está ayudando a mí y te va a ayudar a ti. Y ese psicoterapéutico también era practicante de la nueva era, pero a un nivel mucho más alto que mi tía, con la señora, perdón, de Reynosa. Esto ya era más en ese entonces. Y para cuando yo fui con él, ya había, con dos de mis tías lo estaban viendo, dos primas. Entonces, ya varias gente de mi familia eran fans de él. Y entonces yo voy con él, para cuando yo voy con él, pues él ya sabe quién soy yo, él ya sabe la historia de mi familia, ¿verdad? Y entonces yo lo vi a él como una figura paterna. Mi papá pues había fallecido, él tenía como 4 o 5 años muerto, que había fallecido. Entonces a él yo lo vi como una figura paterna y empezó a enseñarme todo lo que es por ejemplo, cómo abrir portales, cómo comunicarme con entidades y abrir portales para que espíritus de otras dimensiones entren a tu vida para ayudarte, ¿verdad? Me estaban haciendo muchos conceptos, me estaba desarrollando más con las chicas, aunque yo ya obviamente para ese entonces yo era, la verdad, siempre, en mis 20 empecé pues a ser como todos los hombres mexicanos, de andar en el mundo y viviendo placeres de la carne, ¿no? Con mujeres. Pero ese psicoterapéutico se empezó a volver muy manipulador, obviamente, pero mi mamá muy feliz y tenía que hacer todo lo que él me decía, ¿no? Entonces me llevó a hacer cosas muy horribles que no quiero contar porque pues, es muy gráfico, la verdad. Y me hizo mucho daño este psicoterapéutico, mucho daño. Una mañana, que jamás se me olvida, que cuando estaba yendo con él, esa etapa que viví con ese señor,
fue como 1 año, 8 meses más o menos, 1 año y 8 meses más o menos. Ya tenía como 25 años. Entonces, una mañana estoy acostado boca abajo, despierto y me quiero levantar y siento que unas fuerzas están deteniendo mis manos y mis piernas. No me puedo levantar. Estoy tratando de levantarme. Despierto al 100%. O sea, ya estoy despierto, me quiero levantar, no puedo, no puedo, no puedo. Y sentí que me estaban violando. Unas fuerzas diabólicas, obviamente, demonios me estaban violando. Me dolía mucho. Fue una experiencia, tuve muchas experiencias demoníacas. Ya había vivido, como les comenté, de niño ya las había vivido de muchas formas, muchos días, muchos años, y después otra vez, volviendo con ese señor, empecé a tener ataques diabólicos otra vez, demoníacos otra vez. Pero en esa faceta yo ya tenía mi grupo musical, tocábamos Latin pop y rock, y tocaba en muchos eventos, tocaba en muchos bares, y en una noche estaba tocando. Fue una noche muy bonita, me acuerdo, porque la gente estaba bailando, la estábamos pasando súper bien. Viene una chica y me dice: soy de Reynosa y me encantó tu música. Tengo una amiga que acaba de perder su mamá y está pasando por una depresión, y estoy segura que le va a encantar tu música. La voy a traer para que te conozca, para que escuche tu música y la conozcas. Sí fue, sí pasó. Pasaron unas semanas y trajo a su amiga y empezaron me acuerdo que estaban bailando mi música, yo tocando, y la chica pues me impactó. Y obviamente en ese momento de mi vida pues yo estaba viviendo como todos los mundanos, viviendo darle de comer a la carne, y la chica me impactó, la verdad me impactó, su belleza me impactó mucho. Ya se terminó la tocada y me la presenta y empezamos a platicar ella y yo, a su amiga, con un amigo, y me dice, esta chica me dice: te voy a presentar un amor que jamás has conocido. Yo lo tomé como que vamos a acostarnos, ¿no? Nos vamos a mi camioneta y dije: aquí se va a hacer esto ahorita. Y yo estaba súper emocionado, qué padre, wow. Y me dice: hay un amor muy especial que jamás has conocido, y ese amor se llama Jesús. Me quedé, me impactó. Jesús, Él murió por tus pecados en la cruz y empezó a evangelizarme. Me quedé, wow, me impactó mucho. En los que vamos platicando, le comenté del psicoterapéutico, y me estaba diciendo que no había necesidad de vivir cosas tan feas cuando Jesús me estaba esperando a mí. La semana que ya pasó fue un viernes, ya el viernes que sigue trajo su papá, y su papá y ella se quedaron platicando conmigo después de la tocada, y su papá me empezó a evangelizar también. Y entonces, entre semana iba a la casa de su papá, y su papá me estaba discipulando, me estaba enseñando todos los versículos bíblicos donde me enseñaba cómo yo estaba viviendo una vida de pecado, todo con la Biblia, y yo me entregué totalmente a Jesús. Pero pues acuérdense que estaba yo con el psicoterapéutico haciendo cosas diabólicas. Mi mamá estaba apoyando al psicoterapéutico. Ella quería que el psicoterapéutico siguiera conmigo, que yo siguiera con el psicoterapéutico para tener poder sobre mí. Cuando mi mamá se da cuenta de que me hice cristiano, mi mamá se volvió loca. O sea, perdió la cabeza. Fue horrible, la verdad. Puedo decirle que dentro de un mes, más o menos, 2, 3 semanas, un mes máximo, en ese lapso que me estaba discipulando, yo me empecé a enfermar, empecé a vomitar. Me acuerdo claramente que fui con su familia, su papá, sus tías, todos fuimos a la playa. Vivo a 1 hora y media de la playa aquí, que se llama la Isla del Padre. Y me acuerdo que pues no pude salir con ellos porque me entró una calentura,
diarrea, vómito, o sea, temblando toda la noche. Me pasó así por días y días, muy enfermo, y perdí como 20 libras, o sea, así rápido. Yo le llamo mi primera conversión. Fue muy impactante. Mi mamá me corrió de la casa, me salí sin absolutamente nada, más que mi guitarra y algo de mi equipo, y ese equipo que lo utilicé para seguir tocando yo solo, porque como me hice cristiano, mi hermano, el que cantaba conmigo, también se hizo cristiano, pero él eligió mejor quedarse con la familia y yo elegí seguir adelante con ser cristiano. Fueron años muy interesantes porque, bendito Dios, hacerme cristiano, evangélico, me empezó a dar como una especie de como tener confianza de que Jesús mismo, porque ahí ya creí que Dios sí era, Jesús era Dios, ya empecé a creer en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Me dio mucha confianza saber que Jesús murió por mis pecados. O sea, sí tengo valor. O sea, empecé a tener valor como ser humano, empecé a tener dignidad como ser humano. Eso puedo decir que me pasó cuando me hice evangélico, me ayudó mucho. Bueno, toqué mucho en esos años, pero yo quería salirme de esta área, me quería ir a otro estado para esconderme de mi familia, porque ellos seguían con tercos con la brujería, santería y todas esas cosas. Yo quería alejarme de todo eso. Y una tocada que tuve, me topé con un amigo que su tío era amigo de mi papá, y ese tío lo conocí yo de niño. Y platicando con el tío por teléfono, me lo pasó y empecé a platicar con él. Y claro que se acordó de mí, de mi papá, obviamente. Y me dice: oye, yo estoy en Las Vegas y tengo un apartamento muy padre, pero lo quiero traspasar porque lo vamos a mudar a una casa. Le digo: ¿sabes qué? Yo me quedo con tu apartamento, más dame chance para terminar el año aquí en diciembre. En enero me voy para allá. Y así fue. Y bendito Dios, Dios me dio muchas tocadas, junté mi lana, y esa chica para entonces ya era mi esposa. Ah, nos casamos por el civil, obviamente. Entonces nos vamos a Las Vegas a vivir, y pude ver claramente la mano de Dios trabajar en mi vida en Las Vegas, porque llegué a un apartamento súper super padre, con tantas tocadas que tuve, junté dinero, pude por el depósito, y ya tenía, un amigo mío me regaló una van, y entonces estábamos ya en Las Vegas. Conseguí trabajo rápidamente, mi esposa también, y también conseguí trabajo en un mall que se llama The Fashion Show Mall, que era el mall más lujoso de Las Vegas. Estaba donde estaban todos los casinos. Empecé a trabajar ahí y empecé a ir a iglesias evangélicas. Y la verdad fue una experiencia horrible. La primera iglesia evangélica gringa con que fui, éramos yo y mi esposa, y era una iglesia de gringos, con la excepción de una familia mexicana también. Eran latinos, mexicanos. Y me di cuenta que los niños estaban siendo abusados sexualmente por la mano derecha del pastor. Estaba abusando de los hijos del pastor, y los hijos del pastor, que eran mayores, estaban abusando de los niños más pequeños. También me di cuenta que esta familia mexicana le habían dado todo su dinero que tenían guardado, de tantos años de trabajo. La señora joven, les dio como $20,000 a los pastores, mientras el hijo mayor abusaba de su niña. Fue horrible mi encuentro con las iglesias evangélicas en Las Vegas. Y yo fui con mi esposa, fuimos a la policía y dimos todo el reporte. Y después el pastor empezó a hablar muy mal de mí con la congregación y me tuvieron como el malo. Pero lo bueno de todo esto fue que toda la gente se asustó tanto que se fueron. La iglesia se desintegró,
las familias se fueron, unas se regresaron a sus estados de donde eran, porque sí hubo investigación de la policía. Entonces, bendito Dios, pero eso fue como que mi introducción a ser evangélico. También otra iglesia evangélica, el tipo de iglesia evangélica donde te hacían sentir muy mal. Si te iba bien, te decían, sabes que no te mereces eso, ¿verdad? O sea, entonces fueron iglesias muy negativas, la verdad, pero aún así yo no dejaba de ayunar, no dejaba de orar, porque yo estaba totalmente integrado a Jesús. Uh, Desgraciadamente mi esposa, ella venía de una secta llamada La Familia, o The Family, aquí en Estados Unidos. Fue una secta que empezó en California en los 60, donde evangelizaban por medio del sexo. Entonces, cuando venimos a Las Vegas, yo no sabía realmente con quién me había casado. Una persona que tomaba mucho y me fui infiel muchas veces. Yo sin saberlo, yo me di cuenta después porque en aquel entonces se escribían cartas de una amiga, le escribí una carta y se la dio a ella, ella la guardó, yo la encontré un día y leí tantas barbaridades. Fue impactante, ¿no? Total que me regreso para Estados Unidos con ella, digo, para McAllen con ella, y me divorcio. Y ya sigo con mi vida, sigo todavía fuerte en mi fe como evangélico, y conozco a mi segunda esposa, policivil. Y para entonces yo estaba tocando otra vez, estaba tocando mucho aquí en esta área, estaba trabajando en un departamento de zapatería de mujer. Y entonces yo ya había dejado la nueva era, ahora era evangélico al 100%, pero empecé a ir a una iglesia donde, típico de iglesias aquí en Estados Unidos de prosperidad. Entonces, en estas iglesias, la doctrina es que si das el 10%, Dios te protege, pero si quieres las bendiciones de Dios, tienes que dar el 20%. Entonces yo estaba dando el 20%, mi esposa y yo, y nos estaba yendo de maravilla económicamente hablando. Pero pues estaba tocando, y ya por fin empecé mi carrera como agente de agencia de enfermeras, el marketing. O sea, soy el que representa la compañía, voy por toda esta área representando mi compañía con clínicas y hospitales, cosas así, ¿no? Y me está yendo muy bien económicamente, pero me topé con una amiga, bueno, conocí a una chava que era amiga de mi esposa en la prepa. Y ella me dice, oye, tengo un amigo mío que es life coach, y yo siento que te puede ayudar mucho a crecer como persona. Y dije, claro, sí, vamos a darle con tu amigo el life coach. Y empiezo a ir con el life coach. Y el life coach, pues ya obviamente vuelvo a entrar otra vez en la nueva era. Esta vez él me presentó a una señora que se llama Louise Hay, que es una de las fundadoras del movimiento de la nueva era aquí en Estados Unidos. Y empezó con cosas, por ejemplo, con mantras, ¿no? Que yo me amo, yo confío en mí. Y por muchas horas yo estaba repitiendo esos mantras, y todos esos mantras estaban enfocados en mí. Aquí el concepto era sanarme yo mismo. Aquí el concepto era yo manifestar mi realidad. Creer tanto en mí, sanarme y manifestar lo que yo quería, ¿no? Y se me hizo muy similar a la iglesia donde yo estaba yendo, por ejemplo, donde decretas lo que quieres y se te manifiesta por fe en el nombre de Jesús. Entonces se me hizo muy similar a la nueva era, y se me hizo algo que, wow, ok, esto me gusta este concepto. Y sí, daba el 20%, y Dios me estaba bendiciendo mucho económicamente. Pero lo que no estaba dándome cuenta, que mi matrimonio se estaba complicando mucho, porque estaba yo tan enfocado en mí
que empecé a ver a mi esposa diferente. O sea, ya mi esposa no le estaba llegando a donde tiene que llegar para estar al nivel mío espiritual, para darme lo que yo me merezco, porque ahora la vida gira alrededor de mí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, me metí tanto en la nueva era, empecé a hacer Reiki, empecé a ir a talleres de cómo sanar tu niño interior, fui a constelaciones familiares, que son, esos son de que me asusté, la verdad me quedé impactado porque el concepto es que cada persona en ese grupo, uno representa a tu papá, uno a tu mamá, uno a tu hermano y uno a tu hermana, ¿no? Oye, y que entonces hacen un tipo de ritual y la energía del universo, entre comillas, viene y cae sobre tu papá y tu papá te empieza a decir cosas que tú necesitas escuchar. Me acuerdo que cuando habló el señor, dije, wow, o sea, eso es impresionante, es como está diciendo cosas que mi papá decía. Cuando llegó mi hermana fue como que más me impactó porque mi hermana era una persona que me tenía mucha envidia, me empezó a decir, te tenía envidia por esto y por el otro, y fue impresionante, o sea, es lo que viví en esos talleres, totalmente perdido, totalmente enfocado en mí. Uh, Algo que no conté, que cuando me escapo yo del psicoterapéutico y mi familia se dio cuenta de las cosas que viví con el psicoterapéutico y la esposa, se empezaron a burlar de mí, mi familia se empezó a burlar de mí como que idiota, caíste en la trampa. Y me hizo mucho daño, o sea, mucho daño, cómo mi familia me traicionó, que todo lo del psicoterapéutico fue algo que ellos planearon y me dolió mucho, 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 mucho. Por eso, cuando conozco a Life Coach, era para sanar todo eso. Y estaba haciendo todo lo posible para poder sanar mi niño interior, ¿no? Pero para cuando menos lo pensé, mi esposa no era suficiente para mí. Yo pensé, yo merezco vivir en un matrimonio lleno de amor, de pasión, de que realmente mi esposa me ame, porque yo estaba convencido en mi mente que mi esposa no me amaba. Tenía unos pensamientos que no me dejaban en paz, porque yo empecé a comparar mi matrimonio con otros matrimonios donde la esposa era de cierta forma y yo sé, mi esposa no me trata así, y entonces empecé a comparar y sentí que mi esposa no me estaba dando el amor que yo me merecía. Todo, y eso que ya tenía una niña, una bebé. Algo que quiero contar, no para justificarme, pero para que me entiendan, que en esta cultura mexicana, americana, y más la mentalidad mexicana de rancho, a nosotros los hombres nos educan de que la mujer la puedes cambiar cuando tú quieras, la puedes cambiar como si fuera un coche. Entonces yo no tenía educación sobre el matrimonio fuerte, o sea, de cuentas que el matrimonio es cualquier cosa, y aparte de las iglesias donde yo iba, evangélicas, todo el mundo se estaba divorciando. Entonces yo miraba el divorcio como que algo normal, no algo tan impactante. Al cabo yo como quiero ser el papá de mi hija, entonces todo va a estar bien, es lo que yo estaba pensando. Y pues un día dejé a mi familia y todo bajo la influencia de la nueva era. Porque la nueva era te hace pensar que te mereces lo mejor del mundo y ya como que ves a tu familia o tu esposa o a tu esposo como que un obstáculo de tú recibir todo lo que tú quieres recibir. Dejo mi familia, me pierdo en el mundo, le sigo con la nueva era, voy al Reiki, por ejemplo, vas al Reiki, te limpian toda tu energía, y me acuerdo que me hacía un Reiki y me iba súper bien económicamente. O sea, era impresionante cómo el diablo contesta tus oraciones superficiales. Uno como hombre caído, carnal, te dejas llevar por lo económico, te dejas llevar por el sexo. O sea, era puro sexo y pura economía. Y me estaba perdiendo más y más, pero yo no sabía que me estaba perdiendo más y más y más. Viví muchas noches
de mucha diversión, pero me sentía vacío por dentro, y entre más vacío por dentro yo me sentía, más rituales iba a hacer con señoras que tenían dones, ¿no? Llegué al punto donde cuando eh, mi familia practicaba, porque ellos, algunos de ellos se dedican a la santería o su religión es la santería, llegué a tal punto de que fui a empezar a ir con ellos a sus rituales. O sea, del New Age, del Reiki, y que constelaciones familiares, y que afirmaciones, la ley de atracción, todas esas cosas que fue algo que me impregné por muchos años. Me fui al siguiente nivel, hasta que ahora vamos a ir voy con mi familia con esos brujos y santeros. Pero me fue muy horrible, la verdad, porque no sé por qué a mi familia le iba muy bien, y a mí lo único que me pasaba es que me atacaban los demonios. Me levantaba en las noches todo rasguñado, ataques, me agarraban de mis manos, no me podía levantar. O sea, fue horrible, fue muy horrible. Y nadie de la gente con que yo iba, que si eran Reiki Masters o de otras prácticas del New Age, porque fui a tantas cosas, hermanos, o sea, la verdad fui a miles de cosas, porque estaba yo tratando de sanarme, no podía. Es más, cuando era evangélico, yo le decía a Dios, Padre, si doy 20% de la iglesia, ayuno, me porto bien, ¿por qué siento algo que está dentro de mí? O sea, siento una rabia, o sea, siento una amargura en mi ser que no se me quita. O sea, yo estaba buscando una forma de cómo aliviar mi alma, o sea, y nadie me podía ayudar, o sea, no se podía. Una amargura, una culpabilidad, un miedo, eh, ataques espirituales, sueños horribles. Todo esto me pasó por toda mi vida, horrible. Entonces, un día, que ahora mi ex esposa, la mamá de mi niña, me dice, oye, ¿por qué? Fíjate que, ¿te acuerdas de Melissa y Andrés? Sí, sí, claro que me acuerdo de ellos. Bueno, Andrés tiene una familia como la tuya, que tiene una mamá como la tuya, que manipuladora, y todos le hacen la brujería, y el niño de ellos está teniendo problemas con los demonios, o sea, lo atacan los demonios en las noches, y lo están llevando a un ministerio católico. Y ella me dice, yo sé que tú odias la iglesia católica, pero pues quiero presentarte esta opción, porque ella sabía, ya para ese entonces ella sabía, como ella ya vivió conmigo como esposa, se dio cuenta que mi familia realmente sí estaba muy metida en eso, y que sí nos afectó. En ese momento ella no me creía, esa era otra, como que otra discusión que teníamos. Ella pensaba que yo estaba exagerando sobre mi familia. Ya perdimos el matrimonio, ya pasaron años, y se da cuenta que pues sí, ¿no? Entonces ya me da la tarjeta de este ministerio católico, hablo, pongo una cita, y voy a la primera junta con el diácono, que era el encargado de la oficina, y me empieza a decir sobre lo que es la obsesión diabólica. En ese momento, cuando me explica la obsesión diabólica, me da mucho coraje conmigo mismo, porque la obsesión diabólica son pensamientos que se quedan en tu mente y están nomás ahí circulando y circulando, agarrando fuerza, a tal punto que cometes un grave error. En mi caso fue, mi esposa no me ama, mi esposa no me quiere, o sea, mi esposa no me valora, mira todo lo que yo estoy haciendo como esposo y no lo valora, y agarró tanta fuerza, hermanos, al punto de que dejé a mi esposa. Y me explicó cómo trabaja el demonio, y yo me puse a pensar dentro de mí, si yo hubiera sabido lo que me está explicando este señor, que me caía mal para empezar, yo tuviera ahorita mi familia. Porque para ese entonces yo ya había como que reflexionado lo que había hecho, que estaba mal. Pero mi ex esposa ya estaba casada y era muy tarde. Un dolor muy profundo. Entonces, bueno, decidí seguir con las clases. Fui a la primera clase, me gustó mucho porque era muy basada en la Biblia. Todo era enfocado a regresarte a la luz de Cristo.
Me acuerdo que en la tercera clase o cuarta clase dice él, dijo algo que me impactó. Cuando estás en la oscuridad es imposible hacer buenas decisiones. Y para entonces yo ya me había reaccionado que estuve en la oscuridad toda mi vida y toda mi vida, la verdad, no hice buenas decisiones. Y me llevaron a un infierno aquí en esta vida. Y le seguí a esas clases y no pensaba hacerme católico en lo absoluto. O sea, me gustaban las clases porque estaban basadas en la Biblia, me gustaba eso porque yo era evangélico, yo conocía la Biblia y como que, wow, que me gustó eso, me gustó lo otro, pero no pensaba hacerme católico en lo absoluto y más porque ellos, me acuerdo que me dijeron, aquí ayudamos a todas las personas, no tienen que ser católicos. Entonces yo no sentía como que, me tengo que ser católico, ni sentía el impulso de hacerme católico, no sentía nada, pero me gustaban las clases, pero bueno, en ese lapso, una chica en Facebook empezó a mandarme mensajes y empezó a bombardearme con muchos elogios, ¿no? En la psicología se le llama bombardeo de amor. Y me llamó mucho la atención la chica porque empezamos a platicar y resulta que era experta en la nueva era, lo que me gustaba, porque todo lo que había hecho a mí me gustaba mucho. O sea, no, aún en ese momento todavía no me caía el 20 que todo eso era lo que el diablo le ofreció a Eva. Comer del árbol, de la fruta del árbol, del conocimiento de lo bueno y malo, va a ser como Dios. O sea, es lo mismo, porque la nueva era te da de comer a tu ego. O sea, tú eres tu propio Dios, tú puedes manifestar la realidad que tú quieres. Eso, claro que me encantaba. O sea, yo quería poder manifestar lo que yo quería, pero para hacer eso tenías que sanar tu niño interior. Y todo lo malo que te pasó realmente tú lo traíste y es tu culpa, no es culpa del que te hizo el daño. O sea, pensamientos que ahora como católico los veo que no tienen congruencia ni sentido. Entonces esta chica me envolvió otra vez en la nueva era, empecé a hacer rituales en mi apartamento. Fue impactante porque esta chica estaba tan conectada con el lado oscuro que me tocaba y me sacaba cenizas. Me decía, tú traes el infierno dentro de ti, pero yo te lo voy a sacar. Y le decía, pues estoy en esas clases católicas. No, tú no ocupas la iglesia católica, yo te voy a ayudar. Y me convenció, hicimos rituales y tenía ella ya un poder sobre mí. Pero algo que no me gusta por cómo fui criado es que no me estén presionando mucho. Y ella llegó a un punto donde me estaba presionando demasiado. Y bueno, entonces llegó el 10 de enero del 2019, era la última clase que me faltaba cumplir para terminar las 7 clases. Y me acuerdo que hablando con mi hermano Beto, el más chico, con ese tengo muy buena relación porque él jamás se metió en esas cosas. Y aparte él y yo siempre hemos tenido una buena amistad y platicamos y me dice, ¿sabes por qué no terminas la 7ª clase? Un patrón que tenemos es no terminar lo que empezamos. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a ir a la 7ª clase. Ya estaba ya agendada, voy a la clase y no está nadie ahí. Yo lo tomé como una señal, Dios no quiere que le siga por este lado. Y le seguí con esa señora, pero llegó un punto donde ya fue demasiada manipulación y me volvieron a empezar cosas, otra vez ataques demoníacos así reales, muy feos. Y hablo a la oficina otra vez. Me dijo, hola, ¿cómo estás, Eliud? ¿Cómo estás? Sí, lo que pasa fue la vez pasada y no, sí, pero te disculpas que estábamos cerrados y no sé qué, pero ¿puedes venir mañana? Digo, sí, puedo ir, claro. Y fui a la 7ª clase. En la 7ª clase, el diácono empieza a hacer oraciones de liberación y empiezo yo a sentirme por dentro como que con náuseas. Y digo, ¿será algo que comí que me está cayendo mal y por eso me siento como que me quiero vomitar? Y quién sabe. Y estaba orando, yo orando con él. No pensaba decirle, ya termino de salir y me voy. Y me dice, mijito, por favor, háblale a tu mamá. Sí, ya con lo que mi mamá
lo que usted no sabe es mi mamá, es esto, y con mi hermano, mi hermana, bla, bla, bla. Y le digo, ¿sabes qué, diácono? Siento como que me quiero vomitar. Y cuando le digo eso, se le abren los ojos y cierra la puerta y se empieza como que a agitar un poquito. Siéntate. Y me siento y empieza a hacerme como oraciones más fuertes y me sentí horrible. Horrible, horrible, horrible. Me empezaron a salir voces muy extrañas y se asustó. Dije, ¿sabes qué? No, 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 no. Por favor, tienes que vivir una vida de santidad. No hables con tu familia. Me dio un libro de este vuelo. Tienes que llenar este libro de toda tu vida para ver cómo entraron los demonios a tu vida. Y me dijo algo, y te vas a tener que ser católico. A ese punto, yo le dije, claro que sí me hago católico. Entonces, empezamos, llené el libro, lo entrego y me dicen, oye, qué rápido lo llenaste, porque normalmente con la gente recibe este libro, la mayoría de la gente no regresa porque tienes que volver a revivir todo lo de tu vida y la gente como que le da miedo volver a revivirlo. Pero yo estaba tan desesperado que yo lo llené todo y lo entregué y empezamos con las oraciones y había un equipo. Era el exorcista, era el diácono, la secretaria y un equipo de hombres en cada sesión de oración. Y había un chavo en el equipo que se llamaba Adrián Villarreal de Monterrey, Nuevo León, que nunca lo voy a olvidar. Era como que entre semana él me hablaba para ver cómo estaba. Y en ese entonces me estaban pasando cosas sobrenaturales todos los días. En mi apartamento se me apagaban las luces, la alarma se encendía, las luces se apagaban y prendían. Hombre, tantas cosas. Había comprado yo una vela, bendita por un padre, y la llama estaba enorme y salían caras de brujas cuando se derretía, ¿no? Cosas así muy, muy sacadas de onda. Y me decía Adrián Villarreal, es que el demonio te está tratando de quitar el enfoque en Jesús. Y me dice algo una noche, a ti la que te va a sanar va a ser Madre María y el Arcángel Miguel. Yo le digo, ¿sabes qué, Adrián? Agradezco mucho tu apoyo, respeto mucho lo que los católicos piensan de la Madre María, pero yo soy evangélico aún, no la veo como usted la ve. Bueno, total, cuelgo el teléfono, me siento en mi cama y de repente se me viene a la mente, pues David, el rey David, fue adúltero y pues hasta mató al esposo. Yo si tuviera una esposa guapa, yo no quisiera que el rey David la viera, porque me la puede quitar y me puede hasta matar a mí. Moisés también se enojó mucho y mató a un egipcio. Y todas las historias del Viejo Testamento se me vinieron a la mente y llegamos a Madre María. La única persona que era santa fue Madre María. Y cuando yo como evangélico de la nueva era, se me cae el 20 de que Madre María tuvo que ser santa para poder tener a Jesús en su vientre, fue una revelación enorme para mí. Me impactó mucho. Me faltaba hasta el aire para respirar porque fue una revelación muy grande para mí. Para un católico es algo normal, pero para un evangélico de la nueva era, wow. Me voy a la tina y estoy relajado y se me abre una visión en mi mente. Con mis ojos cerrados, se me viene una visión y es Madre María y tiene a Jesús en sus brazos. En esa visión, Madre María me vio a los ojos y el primer pensamiento que me vino a la mente fue, ahora tengo una madre que me ama. Y en este encuentro que tuve, duró buen tiempo, empecé a tener una regresión. Empecé a ver cosas que me pasaron a mí de bebé, que no sabía que estaban ahí, cosas que me pasaron de cuando tenía 2, 3 años, cosas horribles. Fueron tan horribles que no las quería ver, pero no estaban ahí porque estaban mis ojos cerrados, me estaba impactando mucho, estaba llorando, gritando y de repente, y también no quería ver a Jesús porque Jesús estaba totalmente
ensangrado, totalmente ensangrado, y la imagen era demasiado fuerte, o sea, no quería ver a Jesús de esa forma porque era demasiado dolor. Fue una visión muy, muy fuerte, y de repente en esa visión sigue y sigue, porque la visión seguía y seguía y seguía. Mi cuerpo se estaba contrayendo, y de repente ahora yo estaba en los brazos de Madre María en esta visión. Y en esa visión yo estaba todo sangrado y Madre María me estaba sanando las heridas. En ese momento yo tuve la conversión, yo me hice católico en ese momento. Y fue el amor de Madre María. Esa noche empecé a rezar el rosario. Me acuerdo que nada más rezaba los misterios gloriosos porque estaba pasando por tanto trauma, tantos ataques demoníacos, tantas cosas que me dijeron, más reza los gloriosos para que estés en un estado más positivo, ¿no? Empecé a rezar el rosario. Empezaba a rezar el rosario, mi apartamento empezaba a oler hermoso, como que si el cielo estuviera en mi apartamento, a rosas, un olor tan bello que nunca lo he olido, pero se me imaginaba como que cuando cocinas un pastel de vainilla, olía hermoso mi apartamento. Y los primeros 3 meses se volvían las imágenes que me pasaron de bebé, de niño, de adolescente, de todo lo que me pasó a mí. A través del rosario se estaban sanando, pero fue muy doloroso porque duró como 90 días, 3, 4 meses. Oraba el rosario, se me venían las visiones y empezaba yo a llorar y llorar y llorar. Y lloraba 8 horas a veces, los sábados cuando no tocaba a veces, y lloraba, rezaba y todo el día rezando y todo el día llorando. Y después vino la etapa, como por un mes, donde rezaba el rosario y todo lo que yo hacía, todos los pecados que yo cometí, estaban enfrente de mi cara. Y un arrepentimiento que me agarró por un mes llorando y por todo lo que yo había hecho. Y hasta el día de hoy sigo sanando. Regresé con el equipo de exorcismo. Me entregué totalmente, entré a las clases de adulto para hacerme católico. Fui a las clases, recibí mi sacramento. Y todo esto fue en la pandemia, ya en el 2020. Me hice católico en la pandemia, recibí todos mis sacramentos. Y desde entonces que no dejo de rezar el rosario todos los días. Empecé a rezar el rosario con mi niña. La primera vez que recé el rosario con mi niña ya vivía con su mamá y su padrastro. Y el padrastro, sus padres vivían con ellos y acababan de fallecer los dos. Y mi niña estaba sufriendo mucho, estaba llorando mucho. Y la primera vez que yo recé el rosario con mi niña Sofía Victoria, algo que les quiero contar sobre mi niña Sofía Victoria. Ese nombre se me vino como 2 años antes de que naciera porque yo no podía tener niños y tuve una cirugía para poder embarazar a mi esposa. Y me acuerdo que la primera vez que se embarazó, perdió el bebé. Yo fui a una tienda y compré una tarjeta que decía, es una niña. Y le puse que esa niña se llamaba Sofía Victoria, porque sabía que, no sé, el Espíritu Santo me iluminó que iba a ser una niña y se llamaba Sofía Victoria, Sofía por sabiduría y Victoria porque vine a tener victoria, ¿no? Bueno, total que la primera vez que rezamos el rosario, ella empezó a llorar mucho. Y la cargué, tenía como 8 años, y seguía rezando el rosario. Para cuando terminé la primera vez el rosario, estaba sana, su carita estaba llena de luz, estaba feliz, y de entonces que se sanó. Y ella también es creyente del rosario, y ella también al poco tiempo también se hizo católica. Mi hermano Beto, el más chico, también. El rosario, Madre María, ha sido un enfoque central en mi conversión, porque como le comento a mis amigos evangélicos, mira, ¿qué amigo es mejor? El amigo que no conoce a tu mamá y a tu papá, es tu amigo, pero jamás es parte de tu vida familiar, o el amigo que es amigo también de tu mamá y de tu papá y de tus hermanos. No, pues el amigo que es también amigo de mi mamá y de mi familia. Exactamente. Bueno, así es, así me siento yo como católico, porque ahora soy aparte de la familia de Jesús. O sea, ahora ellos me trajeron a su casa, a su casita,
o estoy con Jesús, estoy con Madre María, estoy con San José, y estoy viviendo una intimidad que nunca pude haber vivido como evangélico. Cuando lo explico de esa forma, como que lo pueden entender, ¿no? Y ser católico, lo que me encanta, una cosa que me empodera mucho, o empodera al católico, que como evangélico, el sufrimiento lo ves como que, no, como cristiano evangélico, tú no debes de sufrir. Y si estás sufriendo es porque estás haciendo algo mal. Pero Jesús no permitió eso en los evangelios. Al contrario, pues es al revés. Vas a tener tribulaciones en esta vida. Pero como católico, todo lo que he sufrido, que lo que les estoy contando es lo más ligero que les puedo contar, porque no los quiero tomar tampoco. Como católico, todo este dolor lo junto con Jesús en la cruz. Y ahora tiene este dolor me lleva a la misa, me lleva a la oración, me lleva al rosario, me lleva a Dios Padre como nunca, porque este dolor ahora lo veo como un privilegio como católico. Lo uno la cruz y se lo ofrezco a Él. Le doy intenciones para las almas en purgatorio, para que se convierta en mi familia, para mi niña, para su mamá. El dolor como católico es oro cuando lo juntamos a la cruz con Jesús y nuestra Madre Santa. Vivo una vida muy intensamente cristiana, católica, a los sacramentos, algo que la gente no entiende, que somos humanos, ¿no? Y la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, su sangre, y lo tocamos, lo consumimos y se hace parte de nuestro cuerpo. Jesús nos hace más como Él. Tenemos confesión, vamos con un Padre que es en persona Christi, y lo que la gente no se da cuenta, le cuento a mis evangélicos y hasta católicos que no creen en la confesión, cuando tú verbalmente dices lo que hiciste, te impacta, o sea, te despierta, eres más consciente de lo que haces, de lo que dices, de lo que no haces. Como católico te haces más consciente de tu comportamiento, porque cuando eres evangélico, una vez salvo, siempre salvo, no te haces como que tu conciencia se duerme, porque como evangélico, como ser humano cometemos muchos pecados, pero como evangélico no reaccionas porque ya eres perdonado, tus pecados del pasado y presente y futuro ya son perdonados y no hay confesión, no hay nada, entonces estás en oscuridad también. Pero como católico eres más consciente de tus actos, porque quieres tomar la Eucaristía y quieres estar lo más puro posible, y para hacer eso tienes que ir a confesión. Y cuando encuentras un confesor que te da ese amor de Cristo, te da esa orientación, te ayuda a sanar, la verdad. Ir a misa. O sea, ser católico para mí, como mexicano, como americano, mexicano, como los mexicanos somos muy místicos. No hay nada más místico que ser católico, la verdad. Esta conversión con nuestra madre, tengo una devoción totalmente, soy mariano al 100%, me entrego, le digo a Jesús todos los días, me entrego a ti, Jesús, en los brazos de nuestra Santa Madre. Para mí no los puedo separar. Esa visión que tuve, no puedo separar a nuestra Madre Santa de Jesús. Para mí son uno. Vienen juntos. Jesús es el nuevo Adán y nuestra Madre Santa es la nueva Eva, la que le dijo sí a Dios. Su sí trajo la salvación al mundo. O sea, no puedo separar a Jesús y a María en mi espiritualidad, en mi fe. Es impresionante. Ser católico es algo porque ha impregnado toda mi vida. Ser católico no soy católico en todas partes. Por ejemplo, tengo mis anillos aquí que tienen textos bíblicos, están bendecidos por un padre de la misa latín. Tengo collares, tengo la medalla milagrosa, la cruz. O sea, son esos símbolos sacramentales físicos que están en mi cuerpo, me hacen sentir protegido, amado, y me hace falta todavía sanar. Estoy más sano que antes,
es un proceso. Algo que les quiero comentar es que el divorcio ha traído demasiado dolor a mi niña, a mí y a su mamá. No recomiendo el divorcio. Traten de salvar su matrimonio lo más posible. Yo lo perdí y con mis propias manos por dejarme llevar por la nueva era, por ese estar siempre totalmente consumidos, una obsesión contigo mismo. Lo único que trae a tu vida es destrucción a tus seres queridos. No sé, he conocido tantos católicos que no están practicando, platicamos y se motivan a querer volver a su fe. Y ojalá que con este testimonio puedan reflexionar y volver a nuestra santa fe, que es lo máximo. O sea, cómo el mundo sí acepta que vayas con un psicoterapéutico, con un psicólogo o con un life coach, pero no acepta que vayas con un padre a confesar tus pecados. Y les puedo decir, he hecho las dos cosas y siento más alivio, más sanación, más liberación, ir a confesarme con un padre, con un buen padre. Que aquí en esa diócesis donde estoy, en Bronzeville, la diócesis de Bronzeville, he conocido muchos padres muy, muy buenos, estoy muy bendecido. Y pues nada, seguimos dándole duro, soy músico, lancé una canción hace tiempo en mi conversión, cuando estaba rezando los misterios dolorosos, nació una canción que se llama Mi Confesión, que está en mi canal de YouTube, que se llama Yo Soy Leonardo, mi canal. Ahí está esa canción. Mis canciones, soy cantautor, compongo rolas normales, pero también estoy abierto a seguir componiendo canciones de mi fe, que como cantautor uno escribe por las cosas que le pasan en su vida, y ahora mi fe es parte de lo que me ha pasado, y empezando a componer también canciones basadas en mi fe. Aquí estamos para seguir enfocados, agarrados de la mano de nuestra Santa Madre, que nuestra Santa Madre siempre nos va a llevar a Jesús de una forma muy, muy especial. Cada uno somos diferentes y Madre María sabe cómo motivarnos para seguir a su Hijo Jesús. Y nada, ese es mi testimonio de vida. Se los digo, se los cuento con todo el corazón, sinceridad a cada uno de ustedes. Espero que les sirva, les aporte algo. Y estén muy, muy alertas a la nueva era, porque en esta área donde yo vivo hay tengo muchas amigas católicas que fueron criadas católicas, que ahora practican el yoga, el reiki. Me he sentado con ellas, platicar con ellas y, bueno, pues explíquenme la fe católica, y no lo pueden explicar. O sea, no puedes explicar tu fe, pero me puedes explicar toda la nueva era, que eso quiere decir que no has realmente estudiado tu fe. ¿Por qué no le das una oportunidad a tu fe? Estúdiala tantito. Empieza con el rosario y les explico el rosario. Entonces, hay que estar muy conscientes de este enemigo de la nueva era, que yo digo, deberían decirle la vieja era, porque es la misma mentira que el diablo le presentó a Adán y Eva en el jardín de Edén. Lo mismo, ser tu propio Dios. Es imposible un ser humano ser tu propio Dios. La vivimos regando todos los días. Ocupamos a Jesús, ocupamos a nuestra Santa Madre, ocupamos la Eucaristía, ocupamos confesión, el rosario, ocupamos a nuestros padres, a nuestros sacerdotes que nos guíen hacia el cielo. Y nada, hermanos, ese es mi testimonio.